Bienvenidos a este servicio hoy día 7 de marzo del 2021. Cada vez que venimos a un servicio, nuestro corazón se llena de expectativa. Solo aquellos que esperan algo de Dios están habilitados para recibir, porque a Él le gusta que su pueblo se una en fe, en expectativa de lo que Él hará. Pero no solamente lo que Él hará, sino que hoy venimos a entregar nuestra mejor alabanza, venimos a entregar nuestra mejor adoración. Nos unimos a este tiempo poderoso. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas se rompen, y ahora vivo por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas se rompen, y ahora vivo por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, y ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, ti los ojos se abren, cadenas se rompen, y ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús.
digno es Jesús. Te alabaré, tu nombre digno es, tu nombre digno es Jesús. Te alabaré, tu nombre digno es, tu nombre digno es Jesús. Te alabaré, tu nombre digno es, tu nombre digno es Jesús. Te alabaré, tu nombre digno es, tu nombre digno es Jesús. Te alabaré, tu nombre digno es, tu nombre digno es Jesús. Te alabaré, tu nombre digno es, tu nombre digno es Jesús. Te alabaré, tu nombre digno es, tu nombre digno es Jesús. Te alabaré, tu nombre digno es, tu nombre digno es Jesús. Te alabaré, tu nombre digno es, tu nombre digno es Jesús. Te alabaré, tu nombre digno es, tu nombre digno es Jesús. Qué hermoso tiempo el que hemos estado experimentando y viene mucho más. Yo estoy muy expectante, viene muchísimo más. Pero les recuerdo que este martes iniciamos nuestra escuela de entrenamiento GESED. Así que usted no se pierda su primera clase con su pastora Karen de Reyes. Y el sábado va a estar poderosísimo. Mi esposo ya tiene alumnos internacionales de Madrid. Así que todos también, hay muchos chilenos inscritos. Y va a haber un gran tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque es hermoso. Cuando tenemos de Venezuela, que tienen el sazón. Cuando tenemos de Chile, que tienen esa seriedad hermosa. Cuando vemos de Honduras, entonces todas esas naciones vamos a estar reunidas en una escuela de entrenamiento. Así que yo le digo, yo estoy muy expectante, estoy muy feliz y estoy muy contenta porque hay muchas personas inscritas. Es como que Dios nos ha permitido transmitirles e impartirles la importancia de que nos estemos entrenando, estemos capacitándonos y estamos siendo impartidos semanalmente. Así que Dios es fiel, Él es muy bueno, así que no olvide este miércoles profético. Va a estar buenísimo, con invitado especial también. No olvide Altar Vivo. Yo quiero felicitarlos por la fidelidad al altar vivo, por siempre permanecer en el altar y estar ahí siempre. Así que no olvide Altar Vivo este jueves a las 21 horas. Y bueno, los grupos pequeños, cada día hay más testimonios de todo lo que el Señor está haciendo y no se lo puede perder. Conoce a alguien que necesita una palabra, invítelo al grupo pequeño y eso está poderosísimo. Así que hoy tengo la bendición y el honor entregado por mi esposo de darle la bienvenida a un hombre de Dios que nos ha bendecido muchísimo, que ha sido una persona que Dios ha usado para transmitirnos, para que el consejo de Dios
pueda venir sobre nuestras vidas. Así que yo quiero dejar con ustedes al pastor Didier Osorto desde Ministerio Sebaot Honduras. Pastor Didier, es una bendición tenerlo en casa. Sabemos que es una transmisión online, pero permítanme darle la bienvenida a Chile y a esta casa que lo ama mucho, junto a la pastora Esther, y también tengo que mencionar a nuestros padres, ¿verdad? El apóstol Emigdio y la profeta Nerea, a los cuales le enviamos un gran abrazo. Pero permítanme este día darles una recomendación, y es que no podemos dejar de dar la bienvenida a través de nuestros escritos, como el pastor nos ha enseñado. Así que yo le pido, ahí donde está, comienza a darle la bienvenida al pastor Didier, que sin duda alguna hoy el Señor lo va a usar de una manera muy hermosa para traernos una palabra que estamos anhelando de parte de Él. Así que, pastor Didier, bienvenido a Casa Sebaot Chile. Bendiciones, amada familia de Sebaot Chile. Qué bueno poder compartir con ustedes en este día. Qué bueno de verdad poder conectarme a este tiempo especial. Reciban todos y cada uno de ustedes un gran saludo de parte de esta casa Sebaot aquí en Tegucigalpa, Honduras, una casa que les ama, que ora constantemente por cada uno de ustedes. Y de mi parte, de parte de mi esposa, también reciban pues muy fuertes abrazos. Un saludo muy especial para los pastores Marcelo y Karen, los padres de esta casa ministerial en Chile. Y realmente que, bueno, con ellos tengo una conexión muy íntima, un cariño, un aprecio muy especial, y siempre les doy gracias por toda la honra, el cariño, el amor que nos demuestran, y por este tiempo que me permiten poder compartir en medio de una reunión general. Y saben que en esta mañana he estado orando y he estado pidiéndole a Dios qué poder traer para cada uno de ustedes. Y saben que tengo una palabra muy direccional, tengo una palabra muy de iglesia, muy congregacional, digo yo. He estado orando y puedo discernir en el Espíritu cómo Dios los está llevando a un nuevo tiempo, a una nueva madurez. Cómo Dios los está llevando como iglesia a una nueva formalidad. Es como que Dios está sacando a cada uno de ustedes de ese acomodamiento y los está injertando en una visión corporativa, pero para esto cada uno de ustedes debe de dar todavía más, ir un poco más profundo, y por eso es la palabra de hoy. ¿Sabe? Es una palabra que espero que cada uno de ustedes salga de esta reunión con una motivación de querer más, no solo querer más de Dios, sino que querer hacer más por la obra del reino de Dios aquí en la tierra. Así que quiero tomar las palabras de Jesús en el capítulo de Juan, en el capítulo 15, el versículo 1 al versículo 4, cuando Jesús habla y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El mensaje del día de hoy se llama: permanece en la vid verdadera. Y saben que es muy tentador pensar, imaginarnos que Jesús y los discípulos salieron del tabernáculo, de ese aposento alto en donde ellos hicieron la última cena.
Y se imaginan a Jesús con sus discípulos caminando rumbo al Getsemaní, en donde él minutos más tarde oraría, entraría en una comunión con el Padre pidiéndole que le dé fortaleza para poder soportar lo que se venía. Y después de eso ser apresado para prontamente recibir el castigo de la crucifixión. Pero se imaginan en ese camino desde el aposento alto hasta llegar al Getsemaní, pasando por frente al templo y viendo esculpida en mármol en la parte de arriba el símbolo de la vid, Jesús poder decirle a sus discípulos estas palabras. En muchos pasajes nosotros podemos ver cómo el Señor es el dueño, el labrador de su viña, la cual en el Antiguo Testamento se denominó como Israel, su pueblo escogido. La palabra en Salmos, en el capítulo 80, los versículos 8 y versículo 9 dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Isaías en el capítulo 5, versículo 1 y versículo 2 dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedragado y plantado de vides escogidas. Había escogido en medio de ella una torre y hecho también en una de ellas un lagar, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Realmente nos damos cuenta cómo esta historia tiene una connotación específica acerca de la Israel escogida y el nuevo pueblo que será injertado mediante la obra redentora de Jesús. El mismo Dios había desarraigado su viña de Egipto y la había trasplantado a Canaán. Él la había cultivado, la había cuidado, la había limpiado, y todo con la esperanza que esta viña diera frutos. Lamentablemente esta viña no dio frutos, o dio frutos amargos, frutos silvestres, como habla la palabra en Isaías. Por lo tanto, llega un momento entonces en donde el padre, el labrador, tiene que podar esta viña, tiene que limpiarla, tiene que trabajarla, tiene que trabajar todos aquellos gajos que son infructíferos para obtener lo que él desea, para obtener la voluntad perfecta, el plan perfecto de él aquí en la tierra. Teniendo esto en mente, nos damos cuenta que Jesús presenta una historia que representa algún aspecto del reino celestial venido a la tierra. Y Jesús, en palabras coloquiales, en palabras que todos pudiesen entender, presenta una historia en la cual denota una relación de cercanía e intimidad entre él y su Padre. Nos damos cuenta que el centro del mensaje de Jesús fue el reino. ¿Y qué reino? Un reino que el Padre había instituido, pero Él siempre fue muy directo y muy claro, que la gente entendiera que Él, estando aquí en la tierra, era la manifestación del Padre en los cielos. Jesús hace una comparación que a nosotros nos permite tener esa imagen de relación que hay entre Él y el Padre. Él dijo: mi Padre y yo uno somos. Y en esta palabra que nosotros acabamos de leer, estos 4 versículos, nosotros encontramos 3 personajes principales que nos van a servir a nosotros para el desarrollo de esta enseñanza de este día. Porque nosotros leemos que dice la vid. Habla acerca de 3 personajes: la vid, habla acerca del labrador y habla acerca de los pámpanos. Cada uno de estos personajes tiene una representatividad. La vid es Jesús. El labrador representa no más ni menos que el Padre. Y el pámpano o las ramas son sus discípulos o sus creyentes.
¿Qué es la vid? Quiero definir cada una de estas tres para luego pasar a 5 enseñanzas que Jesús nos deja a través de estas palabras que Él habló a sus discípulos. ¿Qué es la vid? Bueno, supongamos entonces que realmente Jesús se para frente a sus discípulos, delante del templo en donde estaba toda la orden sacerdotal y en donde se hacía todo aquel sacrificio. Y se para con sus discípulos y entonces ve el símbolo de Israel esculpido en mármol, que es la vid. Esos gajos así de uvas, esculpida en mármol, como ya lo dije, y vista a la luz de la luna llena. Y se para y frente a sus discípulos, Él les dice: ¿saben qué? Esa no es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. ¿Se imaginan ustedes qué enfático, qué dramático y qué impresionante hubiera sido para sus discípulos? Pero realmente esas son las palabras que Jesús quería decir. En efecto, Jesús estaba comparándose con la vid del Antiguo Testamento, que es el Israel nacional, afirmando Él de esa manera que esa vid no era la verdadera, que esa vid había fallado, que esa vid se le había establecido en Canaán y que no había dado el fruto que Jesús venía a dar. No había dado el fruto que satisfizo la voluntad del Padre. Es decir, Israel se fue en pos de otros dioses. Israel mezcló su esencia de adoración verdadera con otros dioses falsos, ensuciando lo que Dios había puesto en ellos. Por lo tanto, Jesús establece a partir de esta palabra que la vid verdadera, genuina y perfecta no es la que había sido trasplantada a Canaán, sino que es Él, y que los frutos genuinos y verdaderos son los que nacerían a partir de ese reconocimiento, a partir del reconocer la obra redentora de Jesús aquí en la tierra. Yo no sé usted, pero yo estoy sumamente emocionado en esta hora, porque me estoy disfrutando, deleitando la enorme promesa que Dios estableció para cada uno de nosotros. Porque a partir de estas palabras, Jesús lo que les dice es: no es la nación judía la vid verdadera, sino yo soy la vid verdadera. Y aquellos que nazcan a partir de esta vid verdadera, entonces también serán los llamados a glorificar, serán los llamados a alabar, serán los llamados a traer alegría al corazón del Padre. ¿Te imaginas qué hermoso? Porque en sí no es la iglesia que Jesús funda a través de el Hechos 2. Porque la iglesia sin el reconocimiento de la vid verdadera se convierte vacía y viene a ser la misma figura de la vid Israel nacional del Antiguo Testamento. Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Porque la del Antiguo Testamento no cumplió el propósito, pero la nueva vid sí lo hará, y de ella nacerán muchas ramas. Pero mira también, iglesia, porque en estas palabras Jesús habla acerca del labrador. Y el término labrador se traduce de un vocablo griego, el cual está compuesto de 2 palabras: geo, que es tierra, y ergón, que es trabajo o también puede ser obra, dando la idea entonces de uno que trabaja la tierra.
De esta manera entonces el Padre se presenta como aquel que realiza su voluntad por medio de su Hijo. Este término de labrador a nosotros nos pone de manifiesto la superioridad del Padre, pero también sugiere la gran unión que hay entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la vid depende del cuidado del labrador para poder dar frutos, el labrador depende del fruto de la vid para el sostenimiento de su casa y de su familia. Entonces esto nos permite ver lo que la palabra habla y lo que la palabra dice en Juan 10:30, yo y el Padre una cosa somos. Existe esa relación de comunión, de dependencia entre el labrador y la vid. Pero también tenemos entonces un tercer personaje, una tercera figura que Jesús habla aquí en medio de estas palabras. Ya vimos la vid, ya vimos el labrador, pero Jesús habló acerca de los pámpanos, los sarmientos, las ramas. ¿Y quiénes representan en este tiempo esta figura? Bueno, el término rama se traduce desde un vocablo clema, que se deriva de un verbo que significa romper. Es como la idea de algo que sale de o que es parte de otra fuente. Sencillamente las ramas o los pámpanos son los creyentes que nacen, son los creyentes que salen de la vid verdadera que es Jesús, pero son pertenecientes a esta vid verdadera. Nos damos cuenta entonces que Jesús quería dar una enseñanza profunda a sus discípulos acerca de estas tres elementos o tres figuras o tres personajes: Jesús, el Padre y sus discípulos. Teniendo en cuenta esto, entonces nosotros atendemos 5 enseñanzas que Jesús quiere manifestar para la iglesia que entra en un tiempo de madurez y acepta su llamado. Óyeme bien, Casa Sebaot en Chile. Óyeme bien porque he estado orando y tengo esta palabra en mi corazón que está rebosante, esta palabra que está saltando en mí. Es que yo puedo sentir muy fuerte, y lo vuelvo a decir, una madurez que Dios trae para ustedes. ¿Y cuál madurez me estoy refiriendo? La madurez que llega el cristiano o el creyente, la madurez que llega a la iglesia en la cual se da cuenta que no todo es para ellos. Que la madurez en la cual decir, voy a ir a ver qué me da el Señor. Voy a ir a la iglesia a ver qué me habla papá. No, vamos a hacer iglesia. Y óyeme bien porque te estoy profetizando. Yo declaro, yo profetizo que sobre el ministerio Sebaot en Chile viene una nueva autoridad para ser iglesia de nación, para ser iglesia de ciudad. Salen de una esfera de lo personal y entonces comienzan a avanzar a una esfera de nivel corporativo. Una iglesia que manifiesta el reino, una iglesia que manifiesta la voluntad perfecta de Dios, no a nivel personal, sino a un nivel corporativo, a un nivel de gobierno, a un nivel de nación. Óyeme bien, Casa Sebaot en Chile, porque dice el Señor que te está llevando de un tiempo en el cual pasaste escasez, un tiempo en el cual pasaste tiempo de vituperio, un tiempo en el cual hubo estrechez, y algunos de ustedes como iglesia, óyeme bien, como iglesia estoy hablando, vivieron un tiempo en donde estaba solo lo necesario, pero Dios los está llevando a un tiempo de abundancia. Y no estoy hablando acerca solo de finanzas, sino que estoy hablando de dones, estoy hablando de talentos, estoy hablando de consejería, estoy hablando de palabras de
fuego. Dios los lleva a un nivel de abundancia en el cual van a tener que comenzar a ser reconocidos, porque su boca va a tener que comenzar a abrirse de una manera más continua, y esto lo que provocará es que traerá un ensanchamiento, una multiplicación, traerá un engorde en medio de la casa por causa de la madurez espiritual a la cual yo los estoy llevando. Marcelo y Karen, yo siento bien fuerte esto, que le han orado a Dios y le han dicho: Señor, danos los mensajes, las palabras, para poder llevar a este pueblo a una mayor madurez. Y es como que se cansaron ustedes de estar haciendo esa labor, de llorar con uno, de llorar con dos, de llorar con tres. Y no es que los está cansando ser pastor, no es eso. Pero le dijeron: Señor, estamos cansados ya de hacer consejería individual. Necesitamos una predicación que sea una bomba para que toda esta iglesia entre en la madurez que nos estás hablando. Siento bien fuerte que esa es la oración que ustedes han hecho. Una oración que le dicen: Señor, queremos que crezcan, queremos que se establezcan. Y llegó el momento y llegó el tiempo de la madurez. Porque llegó el tiempo también de la delegación. Llegó el tiempo en la cual ustedes van a confiar en una mayor dimensión en líderes. Porque van a comenzar a venir más gente, y la gente que ustedes han discipulado en este momento es la base, es el fundamento. Y sobre el lomo de ellos yo voy a poner la multiplicación que viene para la casa. Prepárense, porque un nuevo tiempo viene para Casa Sebaot en Chile. Y por eso sentí bien fuerte traer estas 5 enseñanzas que son esenciales para aquellos que le dicen sí al llamado de Dios. La primera enseñanza que quiero establecer en esta mañana, a partir de las palabras de Jesús en Juan 14, entre el 1 y el 4. El llamado del creyente es dar buen fruto. Lo vuelvo a repetir. El llamado del creyente es dar buen fruto. Jesús dijo: el pámpano que no da fruto lo quitará. ¿Y qué es esto? La primera enseñanza es testimonio. La santidad no ha pasado de moda. El testimonio jamás pasará de moda. Y mira que la imagen de dar fruto puede traducirse en 3 elementos fundamentales del ministerio de la iglesia. Lo primero es que la iglesia está llamada a hacer buenas obras. Y las buenas obras, amada casa, no son acciones que hacemos para ser salvos. Son decisiones, son acciones, son voluntades que glorifican al Padre. Y cada una de estas buenas obras son hechas desde un fundamento de fe y van en la dirección de la voluntad perfecta del Padre. La iglesia es llamada a hacer buenas obras, y cada una de estas nacen desde la fe. El segundo aspecto para poder entender esto de dar fruto, de ser testimonio, es que las acciones de la iglesia, las buenas obras, y cuando pregunto quién es la iglesia, usted tiene que responder: yo soy la iglesia. Estas buenas obras de la iglesia deben alimentar a otros. Por eso estoy hablando acerca de este tiempo de madurez. Porque las buenas obras van en dirección del prójimo, van en dirección de otros. Las buenas obras es un paso para dejar a un lado el egoísmo
para dejar de centrarnos en nosotros y ser de bendición para otros. Tu vida de testimonio debe de ser de bendición para otros. Por eso se acabó el tiempo, amada iglesia, en la cual pecas hoy, mañana te arrepientes. Pecas mañana, pasado mañana te arrepientes. ¿Por qué? Porque esa es una de las situaciones que marcan a la iglesia y la meten en medio de una atmósfera de egoísmo. ¿Por qué? Porque todo se centra entonces en tu persona, en que te sientes mal y que Dios mañana entonces tiene que perdonarte. Mañana vuelves a pecar, te vuelves a sentir mal y el pastor tiene que estar, o la pastora tiene que estar pendiente para darte un consejo y que te levante. Se acabó ese tiempo de egoísmo. El buen creyente, el pámpano que es el que va a dar fruto, óyeme bien, en este tiempo va a caminar en santidad, va a dar testimonio, porque tiene que ser de bendición para otros. Este tiempo está marcado para que tú abras tu boca y lleves consejo a otros, para que tú extiendas tus manos y ores por enfermos, para que tú vengas y visites a aquel que está caído, no tú el caído, sino aquel que hace tiempos no viene, aquel que hace tiempo se descarrió, aquel que hace tiempo ya no quiere nada con la iglesia, pero será a partir de tu testimonio. El tercer aspecto para poder entender el creyente que da frutos es que los pámpanos, las ramas o los sarmientos pueden producir más de un ramo de uvas y también puede sostener hojas. La iglesia está compuesta de creyentes que unidos a Cristo, es decir, el pámpano, la rama a la vid, pueden producir frutos y también pueden producir un ambiente que sea bueno y útil para otros. En esta primera enseñanza, ¿qué te quiero decir? Déjate usar por Dios para que a través de tu testimonio vengan otros a querer ser ramas o pámpanos adheridos a la vid para que ellos también den frutos. La segunda enseñanza que Jesús quiso dejar para sus discípulos a través de esta palabra es que el pámpano está sujeto a la vid. Óyeme bien, y cualquiera dice, claro que sí, las ramas están sujetas al árbol. Obvio, pero esto tiene una connotación espiritual muy fuerte para nosotros, porque para el creyente, para el discípulo, debe de haber un reconocimiento de limitación. Es decir, el pensar en que la rama está sujeta a la vid nos debe de llevar a pensar a nosotros que dependemos totalmente de Dios. Es decir, debe de haber en nosotros sumisión. Sumisión. Esto lo vemos a través de la imagen entre los pámpanos y la rama con la vid. Óyeme bien, amada iglesia, porque el pámpano, que es la rama por sí sola, no puede producir ni hojas, ni fruto, ni ningún alimento. Hay ramas que pueden caer del árbol y caer a tierra y caer con frutos a tierra y creer que porque tiene esos frutos puede sobrevivir, sin darse cuenta que al pasar de las horas, al pasar de los días, el fruto comenzará a secarse, el fruto comenzará a podrirse y esa rama que no está adherida al árbol nunca más podrá a dar frutos, nunca más volverá a dar frutos. Debes de estar adherido a la vid. ¿Y la vid quién es? Cristo. ¿Y Cristo cómo se manifiesta? Se manifiesta a través de la iglesia. Hay una dependencia de nosotros como creyentes a Jesús, a Cristo, sí.
Pero Él estableció la iglesia para que por medio de la iglesia Él manifestarse. Por lo tanto, también hay un compromiso de congregarse. Una rama no puede ser una voz sola en medio del desierto sin tener una congregación. Óyeme bien, amada iglesia. Porque el creyente, por más que conozca del evangelio, por más emotivo que haya sido su relación o que esté siendo su relación con Dios en este momento, pero depende absolutamente de Dios. Si un día se separa, deja de dar fruto. Pero también si un día te alejas de la visión de la casa, dejas de dar fruto de acuerdo a la visión de la casa. Recuerda esto, que el pámpano, las ramas, comparten ciertas capacidades orgánicas de la vid, pero no es la vid. El creyente a través de Jesucristo comparte ciertos dones que el Padre da, que el Espíritu Santo provee. Pero el creyente no es autosuficiente. El cristiano no es autosuficiente. Más bien tenemos que ser conscientes que dependemos de la divinidad de Dios en nuestras vidas. Su misión. Hoy te hago el llamado para esta segunda enseñanza. Entra bajo sumisión de Cristo sobre tu vida, pero también la sumisión de la visión corporativa que Dios entregó a la casa. Número 3. La tercera enseñanza que Jesús le da a los discípulos es que el pámpano, es decir, el creyente, necesita mantenimiento, necesita ser podado. Jesús dijo estas palabras: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que dé más frutos. Óyeme bien, amada iglesia, porque los procesos y las pruebas de Dios son necesarias. La primera enseñanza que te di fue el testimonio. La segunda, la sumisión. En esta tercera es la necesidad de los procesos y las pruebas. No solo hay una vid en la imagen que presenta Jesús, sino también que hay un labrador, un jardinero, un podador. Tradicionalmente se relaciona con el Padre, o lo relacionamos también con la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero el creyente y la iglesia no solo están llamados a dar frutos, sino que Dios se encargará que aquellos que dan frutos los va a limpiar, los va a cuidar de tal manera que no serán removidos. De tal manera de que Él dará lugar para que nosotros tengamos nutrientes, de tal manera que nosotros tengamos el alimento necesario, de tal manera que tengamos el agua necesaria que haga crecer nuestras ramas y demos frutos. Pero cuando haya algo que no le parezca, Él vendrá y lo quitará. Cuando haya algún animal que esté caminando por encima de la rama y que ponga en peligro el fruto, aunque duela, Él lo quitará. Óyeme bien, amada iglesia, porque el Señor nos limpia. El Señor limpia los pámpanos. El Señor limpia las ramas a través de exhortaciones, a través de amonestaciones, a través de reprensiones, a través de sufrimientos, pruebas y adversidades. Todo cristiano, por fuerte que sea,
Todo cristiano, óyeme bien, todo cristiano, no importa el tiempo que tenga de estar en el evangelio, necesita de esta limpieza para poder dar más frutos. Solo las ramas que dan fruto se ganaron el derecho, la bendición, la honra de ser podadas. Así que si estás en medio de una prueba, así que si estás en medio de un momento de vituperio, si estás en medio de un proceso, dale gloria a Dios, porque quiere decir que la temporada pasada diste frutos, pero que el Padre te está preparando para que en la siguiente temporada no solo des los mismos frutos, sino que des más frutos, más robustos, serás más productivo. Así que el apóstol Pablo habló y dijo que nos tenemos que gozar en medio de la prueba. Amada casa, para ser aprobado necesita ser probado. Para pasar a un siguiente nivel necesitas pasar un examen. No te quejes del labrador, no te quejes del jardinero, no te quejes del proceso, no te quejes de la limpieza. Dale gloria a Dios y dígale: Señor, tú sabes lo que necesito, tú sabes por lo que yo tengo que pasar, pero yo quiero dar más y mejores frutos. No ores para que la prueba termine. Ora para aprobar en medio del tiempo de prueba. No ores que no vengan tempestades. Ora para que en el momento del examen puedas aprobar para ser promovido a un siguiente nivel. Número 4, de las enseñanzas que Jesús habló para sus discípulos en medio de este tiempo. El pámpano, es decir, el creyente, es limpio por la palabra. Jesús les dijo a sus discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Eso es lo que Jesús les dijo. ¿Y qué necesitamos entonces entender en esta cuarta enseñanza? Conocimiento a través de la palabra. Vuelvo a repetir. En la repetición está también la enseñanza. La primera enseñanza, testimonio. La segunda enseñanza, sumisión. La tercera, la necesidad de las pruebas y los procesos. Y la cuarta, el conocimiento de Él a través de la palabra. Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. La Biblia habla en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Efesios, en el capítulo 5, versículo 25 y versículo 26 dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mira, iglesia, la palabra de Jesús tiene el poder de limpiar, pero solamente cuando la creemos y la obedecemos. Yo tengo 3 principios para poder entender y caminar en esta cuarta enseñanza. Y es que podemos ser limpios por la palabra a través de el conocimiento de ella. Nadie puede creer en aquello que no conoce. No digo que no ha visto, porque si bien no le hemos visto, nosotros creemos. Pero no necesitamos verle para creerle. ¿Por qué? Porque le conocemos
a través de la palabra. Entonces lo primero, necesitas leer la palabra. Lo segundo, necesitas creerla. Y lo tercero, obedecerla. Hace algunos días atrás, mientras oraba después de un consejo que había tenido con un empresario, el hombre con un pie adentro, con un pie afuera, él me dijo que él creía en los diezmos y ofrendas. Me dijo que él creía en casi el 80% de las cosas que se hablaba en la Biblia, pero que había un 20% que le generaban dudas. Y las dudas más pegadas a no creer. Yo traté de hablarle, traté de decirle, traté de convencerlo. Esa madrugada desperté cuando el Espíritu Santo me dijo: si hay una sola palabra que cause dudas acerca de mi existencia, no tienes entonces la autoridad para pedirme que obre siquiera un milagro. A mí eso me sacudió. Porque tal vez usted puede decir: Pastor Didier, entonces hay alguna parte de la palabra que usted no la cree. Mi respuesta tendría que ser no. Pero también estaría mintiéndole si no he leído toda la palabra. Creo que hay un llamado a la madurez que Dios los está llamando a ustedes como casa, a profundizar en la palabra. Hay un llamado, amada casa, a conocer la palabra, a creerla y a obedecerla. Es la única manera en la cual puede ser limpios por la palabra. En la palabra nosotros encontramos que ella condena el pecado, inspira la santidad, promueve el crecimiento, pero también revela el poder para la victoria en Cristo Jesús. Hasta el día de hoy el Padre, a través del Espíritu Santo, nos sigue convenciendo de todo pecado, de toda justicia y de todo juicio. Cuando nos exponemos a las palabras que salieron de la boca de Jesús, de la boca del Padre, entonces estas provocan vida en nosotros. Y estas palabras tienen la capacidad de podar, de remover el mal y de prepararnos para un mayor, mejor y más eficiente servicio. Hay un llamado profundo para la palabra, para que seamos limpios por la palabra. Hay una verdad en esto, y es que seremos sostenidos en los momentos de la prueba por la palabra. En los momentos cuando estés siendo podado, hay una sola cosa que te mantendrá vivo, y es la palabra. Hay una sola cosa que te mantendrá con tus ojos en el galardón: la palabra. Las promesas que salieron de su boca, las promesas que dicen algo acerca de ti, de tu familia, esas son las que te sostendrán de pie, firme, creyendo que la podada es necesaria, que la limpieza es necesaria, porque no ves tu momento presente, sino que ves lo que viene. Número 5. Y estoy terminando este tiempo. La quinta de las enseñanzas que Jesús da a sus discípulos es que les dice: el pámpano, el creyente que permanece en él, tiene promesa. Óyeme bien, porque Jesús les dice: permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Qué quiere decir esto Jesús, y cuál es la quinta enseñanza que nos regala? Obediencia nos garantiza presencia.
La obediencia nos garantiza presencia. Jesús les dice a sus discípulos: permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. ¿Se imaginan qué hermoso? La palabra nos habla en Juan, en el capítulo 8, versículo 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 24, dice: si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Amada casa, permanecer en Él significa andar como Él anduvo. ¿Y qué implica eso? Bueno, su palabra dice: el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. ¿Qué más implica andar como Él anduvo? Dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Es decir, no practica el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6 y versículo 9. ¿Qué más significa que permanecer en Él es andar como Él anduvo? Significa que el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Pero la palabra permanecer también significa participar. Mira qué lindo. Porque te dije lo primero: permanecer significa andar como Él anduvo, caminar. Pero también la palabra permanecer tiene un significado, una connotación acerca de participar, participación. Es decir, tener comunión con Cristo. Esa promesa de que Él permanece en nosotros debe de ser para cada uno de los que hoy estamos aquí congregados nuestra mayor motivación de no practicar el pecado, de andar en amor. Debe de ser la mayor motivación de andar como Él anduvo. Óyeme bien, porque tener participación y caminar como Él nos garantiza a nosotros. Te lo puedo decir así, de esta manera: es el requisito primordial para que el pámpano, para que la rama, para que nosotros los creyentes tengamos vida y llevemos frutos. Porque Jesús en Juan, en el capítulo 14, versículo 23, les dice a sus discípulos: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la plena convicción que si caminamos como Él y si tenemos comunión con Cristo, participación con Cristo, Jesús se manifestará. Y no solo eso, el Padre hará morada en nosotros, y eso nos garantiza vida, eso nos garantiza llevar fruto, eso nos garantiza que todo cuanto necesitamos estará a disposición nuestra. Seremos discípulos de Jesús, no solo porque aprendemos de Él y lo imitamos, sino también porque vemos la presencia de Jesús manifestado en nosotros por causa de la promesa: el que obedece, permanece. Jesús les dijo a sus discípulos: permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Estas palabras no solo son una expectativa de producción, sino también que es una promesa de ayuda, de socorro y de fortaleza. Si Él permanece en nosotros, todo estará bien. Si Él permanece en nosotros, habrá multiplicación
y fructificación. Amada casa, yo espero de verdad que esta palabra traiga para ustedes una dirección y traiga para ustedes una guía. Estar adheridos a la vid. Somos los pámpanos, las ramas, pero Él, Jesús, es la vid que se manifestó a los hombres por voluntad del Padre, que es el labrador. Y recuerda el llamado de Dios para Casa Sebaot en Chile: testimonio, sumisión, el entendimiento que las promesas y los procesos son necesarios, el llamado a conocer la palabra, porque solo a través de ella podemos ser limpios. Y por último, la obediencia, porque esa nos garantiza la presencia, la manifestación y la permanencia del Padre en nuestras vidas. Oro por cada uno de ustedes y declaro que este tiempo que viene es un tiempo de una mayor manifestación de Cristo sobre sus vidas. Yo declaro que es una mayor manifestación del reino de los cielos sobre sus vidas. Yo declaro que sobre cada casa y sobre cada familia hay una mayor manifestación del Espíritu Santo, y serán ustedes los fieles representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Un abrazo, amada casa. Los amo, los extraño, anhelo poder estar pronto con ustedes. Oramos para que Dios multiplique todo lo bueno que hay en ustedes. Oramos para que Dios establezca una mayor sabiduría sobre los pastores Marcelo y Karen. Los amo, pastores. Estoy esperando muy pronto poder viajar, visitarles, estar con ustedes. Pero por lo pronto reciban un caluroso abrazo, reciban un caluroso saludo de parte de toda esta casa que les ama. Una vez más, gracias por esta oportunidad de ser parte de este tiempo. Que Dios los bendiga. Y recuerden que más que una iglesia, somos una familia. La gran familia de la Casa Sebaot en Chile. ¿Qué podemos decir? Señor, gracias. Señor, eres muy bueno. Señor, eres muy fiel. Yo no sé usted, pero yo estoy muy agradecida por esta palabra de este día. Yo sé que Dios va a hacer todo lo que nos ha hablado, pero también va a provocar en nuestras vidas que podamos responder a esta palabra. Yo quiero decirle que nuestra oración siempre es que Dios nos dé humildad, nos dé sencillez y un corazón enseñable. Y yo oro para que esta palabra quede atesorada ahí en su corazón y en mi corazón, en la vida de mi esposo, pero también que empiece a producir fruto. Gracias, Pastor Didier, por esa hermosa palabra. Oramos al Señor para que podamos caminar en ella cada vez que recibimos a alguien, cada vez que viene una palabra del Señor. Nos va marcando tiempos, nos va marcando temporadas, y nosotros sabemos que vamos a entrar en esta nueva dimensión. Yo sé que el Señor le ha hablado, yo sé que usted está ahí diciendo tiene que ver conmigo. Pues yo creo que Dios nos ha entregado una palabra como casa, y nosotros vamos a creer todo lo que el Señor nos ha hablado. Pastor Didier, muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por el amor, muchas gracias por la atención que siempre nos brindan. Nosotros oramos siempre por ustedes, le hemos enseñado al pueblo también a orar, a interceder a favor de ustedes, y sabemos que el Señor es fiel. Gracias por estar con nosotros, y nos sentimos muy amados, y quiero expresarle que también los amamos muchísimo. Así que ahí donde está, no vamos a perder esta gran oportunidad para poder honrar al Señor. Yo le voy a dar una recomendación. Esto es para violentos y para los entendidos.
Amén. Así que no espere mañana, pasado, no. Hoy es el día para honrar al Señor de forma violenta, de forma llenos de fe, llena de expectativa. Vamos a dar gracias. Padre, yo vengo a orar por aquellos que se presentan en este altar en este día con sus ofrendas, con sus diezmos, con sus pactos. Yo oro, Padre, para que usted los sorprenda. Yo oro para que usted dé aún semilla al que no tiene. Porque dice tu palabra que tú das semilla al que siembra, das pan al que come. Yo oro en el nombre de Jesús para que los sembradores traigan nuevas semillas, pero que también se activen las cosechas. Yo declaro, Señor, en esta hora tu bendición hasta que sobreabunde sobre las familias de esta casa, pero yo declaro en el nombre de Jesús que se activa el tiempo de ir más profundo, de transicionar. Padre, recibe como olor fragante cada ofrenda, cada diezmo que se presenta hoy en este tiempo. Gracias al Señor por cada uno de ustedes. Gracias al Señor por toda su fidelidad y gracias al Señor por todo lo que va a hacer en nuestras vidas. Así que nos vamos bien bendecidos, nos vamos llenos de gozo, nos vamos llenos de expectativa, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado y en este día nos ha sorprendido de una forma muy especial. Que tengas una semana bendecida. El bien y la misericordia del Señor te rodeen todos los días y que el Señor te esconda en esa roca alta, que el Señor te guarde y que Jesús se revele mucho más sobre tu vida. Bendiciones.